y Humanidades desde el siglo XXI. Eso que titulamos en el Departamento de Filosofía del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades. Recuerden que justo el objetivo es pensar en filosófico, pues estos problemas que nos atañen en el siglo XXI, pensar en nuestras condiciones y en nuestros contextos a partir justamente de las herramientas que nos da la filosofía. Muchas gracias al doctor Luis Cabrera, al maestro, perdón, Luis Cabrera por el soporte técnico. Hoy vamos a dar, hoy es 14 de febrero, tenemos una ponencia increíble, una conferencia increíble de uno de nuestros consentidos y asiduos invitados a este espacio. Un segundo. Un segundo, un segundo. Listo. Decía que uno de nuestros consentidos, el doctor Alfonso Gasga, queridísimo amigo y muy admirado por su servidora y por supuesto en este espacio por todo el trabajo y la trayectoria que ha tenido. Voy a leer su síntesis curricular antes de darle la palabra. Es doctor en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en distintas publicaciones y revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales. Ha publicado un libro sobre metafísica y ética en la filosofía kantiana. Su tesis de la licenciatura obtuvo el premio Norman Svergli del 2004 al 2005, otorgado por el Colegio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en las discusiones metafísicas y estéticas presentes en el pensamiento moderno y contemporáneo desde una perspectiva fenomenológica. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UABCO, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigación de Investigadores y contar con el perfil PRODEP. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación, doctora Samaria Aguilar. Y en efecto, pues mis líneas de investigación se centran en temas metafísicos, éticos y estéticos en la filosofía moderna y contemporánea. Aunque desde el año pasado he estado en la invitación que me hicieron el año pasado ustedes también para participar en estos viernes de filosofía, fue sobre Aristóteles. En esta ocasión será sobre Platón. Sí, me he acercado, creo que en los últimos 2 años, a temas que tienen que ver con filosofía antigua. Pero sí, desde una perspectiva contemporánea, en el sentido fuerte de encontrar desde autores como Heidegger, como Derrida, como Foucault, herramientas para hacer un ejercicio hermenéutico respecto a la tradición, ¿no? La conferencia que dictaré hoy, o esta charla, que prefiero decirlo así, versará, pues, sobre el lugar de el Eros en un texto célebre, muy, muy conocido por todos quienes nos dedicamos a la filosofía, que es, y también en áreas distintas, en áreas o en disciplinas que no son filosóficas, de Platón, que es el Banquete, ¿no? Un texto que surgió, la intuición primaria, por decirlo de esta manera, intuición en el sentido fenomenológico, surgió hace ya algunos años. Recuerdo muy bien una de estas intuiciones que de pronto aparecen mientras estamos charlando con colegas y con amigos y con amigas, y surgió en un viaje, no, espero no cometer una indiscreción, pero un viaje atravesando las montañas oaxaqueñas rumbo a la playa. Pero en fin, me pareció que había algo ahí que habría que pensar, y lo dejé en pausa. Y en las últimas
En los últimos meses, cuando me invitaron a participar, cuando me invitaste, doctora Samadia, a participar en esta sesión, me pareció pertinente recuperarlo, ¿no? Esa intuición primaria, reformularla, replantearla y acercarme desde una perspectiva, en este caso particular, pues arqueológica. Ya diré en el texto a qué me refiero con eso. Obviamente estoy pensando en Foucault, pero ya lo explicitaré, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, iniciaré la lectura de esta charla. Es un texto breve, la verdad es que no quiero agotarlos ni agotarlas ni agotarles en este ejercicio reflexivo. Simplemente, como bien dice el subtítulo de mi conferencia, señalar algunas o proponer algunos apuntes para una lectura que espero pueda desarrollarse posteriormente de una manera mucho más amplia y mucho más elaborada, ¿no? Bien, no doy más, insisto, no daré preámbulos demás e iniciaré con la lectura, ¿no? El texto se llama Las desventuras de Eros, apuntes para una lectura arqueológica del Simposium Platónico. 1. Quisiera empezar esta charla con una caución terminológica. Por razones que se esclarecerán más adelante, dejaré sin traducir el término griego eros, tanto cuando se refiere a su nivel personificado propio de la gran tradición de la mitología clásica, como en su sentido sustantivado o descriptivo dentro del banquete platónico. Sin duda, la traducción por amor, entre comillas, o por deseo también, entre comillas, no es siempre fiel a los distintos estratos semánticos que el término reclama en la tematización platónica del mismo dentro del banquete. Esto no obstante, veremos que el sintagma, entre comillas, amor-deseo, como una totalidad, al cual recurriré en más de una ocasión a lo largo de esta charla, puede proporcionar u otorgarnos un punto de vista aproximado, en un contexto sumamente determinado, respecto a lo que está implícito en el pregnante término eros en su carácter descriptivo. Las razones de esto se verán también más adelante. Valga esto como advertencia preliminar. Hablaré pues del amor-deseo, no sin tener en cuenta la admonición de la cual nos advierte Eugenio Trías en un libro injustamente olvidado, donde el filósofo catalán nos recuerda que el hablar del amor y del amor-deseo supone siempre el riesgo de parecer estar confesando el propio caso, es decir, donde la instancia crítica se disipa para dar lugar a algo que tiene evidentes visos autobiográficos. Pero este no es el caso, al menos confío en que no lo sea. Mi propuesta de lectura tiene otras motivaciones, las cuales se concentran en el subtítulo que he dado para esta conferencia. Apuntes. Solo eso, apuntes, para intentar una arqueología del banquete platónico y de manera específica para encontrar el punto de quiebre y de exclusión de un discurso que tematiza de manera explícita el lugar del eros, o del amor-deseo, entendido este ya como práctica, ya como institución, ya como experiencia fáctica, ya como enigma. Porque en el banquete platónico, de eso se trata en el fondo, de Eros, de sus venturas y desventuras, de las emergencias discursivas a que ha sido sometido y sancionado. El banquete, obra mayor sin duda, cuya complejidad nos asombra y no ha dejado de asombrarnos durante 25 siglos, una y otra vez. Texto fundacional, indudablemente, y esto en varios niveles de significación. Fundacional como acontecimiento filosófico, cultural, lingüístico, institucional, discursivo. Quizás, como todo el corpus platónico, si aceptamos, y esto lo hacemos aquí, no sin distancia crítica, que la filosofía, en su modalidad europeo-occidental, nace, como señala el filósofo español José Luis Pardo, el día posterior a la muerte de Sócrates. Ese día, cronológicamente datado o no, en que Platón comienza a escribir, porque de escritura se trata, eros y escritura. En esa medida, esta conferencia podría haberse titulado Platón y las gramáticas de Eros. Pero la sombra que sobre la expresión grama o gramática se extiende desde finales del siglo pasado y hasta el presente
no deja de estar vinculada a un nombre propio, nombre cuya sola mención nos arroja a una dificultad inaudita. Sí, nos referimos a Derrida. Frente a esta primera opción, y para no escatimar las deudas intelectuales, la que nos convoca aquí está referida también a un nombre propio, en este caso el de Foucault, cuya relevancia y pregnancia intelectual en los últimos decenios no deja de crecer y a cuya caracterización del método arqueológico nos referiremos más de una vez en las páginas que siguen en nuestra estrategia de lectura del banquete. Pues bien, hasta aquí las deudas. 2. Es sabido, quizás demasiado sabido, que el logos que se despliega en el banquete, motivado al interior del texto por la consagración poética de Agatón, está destinado a una serie de encomios en torno a Eros. No nos interesa aquí discutir todos y cada uno de esos encomios. Los límites de esta conferencia nos lo impiden de facto. Lo que nos interesa resaltar, hacer patente y manifiesto, es la voluntad de verdad que anida en la aséptica apuesta y propuesta propiamente platónica en torno al Eros en el banquete. Esa apuesta y propuesta que se concentra y localiza en el solemne y edificante discurso de Diotima, mismo que es transmitido a los comensales del banquete por boca de Sócrates. Antes de llegar ahí, empero, es menester recordar que, a diferencia de otros muchos diálogos platónicos, donde el logo se introduce en una temporalidad narrativa inmediatamente contemporánea para los distintos interlocutores del mismo, en el banquete nos encontramos con una puesta en escena que supone una distancia no solo cronológica entre lo ocurrido en el contexto de dicho simposio o celebración, sino también en una distancia entre las distintas voces que transmiten lo aquecido en la reunión celebrada posteriormente a la consagración poética de Gatón. Esto no es baladí. Como ya señalábamos antes, estamos ante un texto cuya factura es de una complejidad inaudita debido a los distintos y diversos estratos de significación que cada uno de los comensales personifica en sus respectivas intervenciones. Así, tenemos un encomio médico, un encomio institucional, literalmente, que reclama la legitimidad de la pederastia, un encomio cosmético, un encomio cósmico. Y en límite, como una larga sombra que se extiende más allá de los límites del discurso, la intervención de Aristófanes y su defensa del amor-deseo, cuya vindicación relativa, o como vindicación relativa de los amantes. Esto es suficientemente conocido. El relato, porque de un relato se trata, que Aristófanes nos transmite, narra la situación inicial del Ántropos. Como todos saben, esa totalidad redonda que, en su feliz arrogancia, pretendió competir con los dioses en su daimonía y que, por intervención de Zeus, fue seccionado y dividido, destinado a buscar cada uno, cada una, esa su mitad perdida. No hay que olvidar, a este respecto, que el castigo de Zeus no solo supuso la escisión, la fractura, la separación. Junto con esto, nos fue otorgada, de acuerdo al relato o mitos que Aristófanes nos transmite, la desmemoria, el olvido, la ignorancia respecto a esa otra parte que, aquí sí, literalmente, nos corresponde. Ignorantes de la mitad que nos falta, continúa el relato, erramos por el mundo anhelando, deseando, buscando lo que nos fue arrebatado. Ese símbolo, dice Platón, o mejor aún Aristófanes, cuyo reencuentro y reconocimiento sería ocasión de dicha y de sosiego. En breve, esto es lo que Aristófanes nos narra. E insistimos, se trata de un relato, una fábula, un mitos. Una fábula que Platón pone en boca de un poeta, nada menos que un comediógrafo. Nos parece, y en este parecer se juega gran parte de nuestra lectura, que con este gesto textual, Platón está decidiendo, en distintos niveles de complejidad, el lugar discursivo donde el amor-deseo, donde la experiencia de los amantes tiene lugar. Más adelante volveremos sobre esto. Baste por lo pronto con tener presente la modalidad del discurso de Aristófanes y el lugar de enunciación que el comediógrafo ateniense ocupa. Pues aquí, precisamente aquí,
empieza la estrategia arqueológica de nuestra lectura. En primer lugar, énfasis en torno al tipo o modalidad del discurso, poético o comedia. En segundo lugar, carácter social, cultural e institucional del que enuncia y habla. Pero esto es solo el principio. Sabemos, un saber ciertamente manido, que la posición platónica, quiero decir, lo que de verdadero platonismo hay en el banquete, lo encontramos, como ya lo señalábamos antes, en el discurso de Diotima. La sacerdotisa del amor, que transmite a Sócrates el proceso de iniciación erótica que lleva gradualmente desde los cuerpos bellos hasta la contemplación o visión de la forma de la belleza. Pues hacia ahí apunta genuinamente Eros. Permítaseme leer el pasaje correspondiente. Cito in extenso. Esto es Banquete Platón 210 AD. Es menester, dice Diotima, si se quiere ir por el recto camino hacia esa meta, comenzar desde la juventud a dirigirse hacia los cuerpos bellos. Y si conduce bien el iniciador, enamorarse primero de un solo cuerpo y engendrar en él bellos discursos. Comprender luego que la belleza que reside en cualquier cuerpo es hermana de la que reside en el otro. Y que si lo que se debe perseguir es la belleza de la forma, es gran insensatez no considerar que es una sola, idéntica cosa la belleza que hay en todos los cuerpos. Adquirido este concepto, o este logos en griego, es menester haberse enamorado de todos los cuerpos bellos y sosegar ese vehemente apego a uno solo, despreciándolo y considerándolo de poca monta. Después de esto, tener, dice Diotima, por más valiosa la belleza de las almas que la de los cuerpos. De tal modo que si alguien es discreto de alma, aunque tenga poca lozanía, baste ello para amarle, mostrarse solícito, engendrar y buscar palabras tales que puedan hacer mejores a los jóvenes, a fin de ser obligado a contemplar la belleza que hay en las normas de conducta y en las leyes, y a percibir que todo ello está unido por parentesco a sí mismo, para considerar así que la belleza del cuerpo es algo de escasa importancia. Después de las normas de conducta, continúa Diotima, es menester que el iniciador conduzca a las ciencias, a la episteme, para que el iniciado vea a su vez la belleza de estas. Dirija su mirada a toda esa belleza, que ya es mucha, y vuelva su mirada a ese inmenso mar de la belleza y su contemplación teoría, dice Diotima, le haga engendrar muchos bellos y magníficos discursos y pensamientos en inagotable filosofía. Hasta aquí lo que Platón pone en boca de Diotima, dirigido a Sócrates. Y continúo yo, termina la cita. Frente al mito aristofánico, la solemnidad y unción del discurso de Diotima, frente al amor-deseo de los amantes, un Eros que en su búsqueda progresiva y ascendente de la belleza alcanzará, en inagotable filosofía, la contemplación o teoría de la forma correspondiente. Teoría, habría que decir, ¿no? Sí, sin duda estamos de acuerdo con Eugenio Trías en que esta es una lectura simplista. Habría que prestar atención a todas las metáforas genéticas, copulativas, procreativas, que aparecen una y otra vez en el discurso de Diotima. Pero, como veremos, esto no desdice la hipótesis, sí, una hipótesis impertinente, que pretendemos defender aquí. Pues es precisamente en este contexto donde la estrategia de lectura arqueológica puede mostrar su fecundidad. En efecto, en un texto publicado en Spread en 1968, Foucault ha definido la tarea de la arqueología como, cito, la descripción del archivo. Hasta ahí la cita. Aclarando que con esto no se trata de la masa de textos propios de una época dada, sino del sistema de reglas, dice Foucault, intrínsecas e intrínsecas, que permiten mostrar en una primera instancia los límites y las formas de la decibilidad. La tarea arqueológica intenta responder así a las preguntas por aquello que constituye el dominio de un discurso, por el tipo de discursividad que ha sido destinada a tal o cual dominio. Y estamos ya aquí en el centro de nuestra hipótesis. El banquete platónico no solo admite y reclama una intervención arqueológica senso-Foucaultiano, sino en el sentido de Foucault,
sin ser al mismo tiempo él mismo un texto fundacional, arqueológico, en el pregnante sentido de ser el arjé, punto, el principio del gobierno, de una decisión, de una ruptura, de una exclusión que determinará, al menos, el objeto, nos referimos al amor-deseo, y la modad discursiva que le corresponde, nos referimos al deseo poético, dentro de la tradición europea occidental. Y en un extraordinario bucle de retroalimentación, todo esto asignado por el deseo, más aún, por el discurso como objeto de deseo. A esto nos referíamos más arriba al hablar de la voluntad de verdad presente en el banquete platónico. Una verdad que se resuelve en la sanción a que es sometido Eros. Sanción, encauzamiento y, en el límite, instrumentalización, que encuentra su sentido último en esta singular relación copulativa teorética con la verdad con mayúsculas, políticas del discurso, disciplina y determinación del dominio del lugar donde la verdad puede ser dicha, fundación de la filosofía, en suma. 3. El deseo por el discurso del deseo. En este breve sintagma se concentra gran parte del banquete platónico. Deseo del discurso, algo de lo cual apropiarse, adueñarse, dictando y dictaminando. De ahí que no sea del todo desacertado hablar de un Eros sancionado, regulado. Y sí, como señalábamos antes, aquí también se juega el problema de la verdad frente a los simulacros impregnados en la superficie de los cuerpos. De ahí la reiterada solemnidad del discurso de Diotima. De ahí el carácter progresivo de su decir, siempre y cuando entendamos que por progreso nos referimos aquí a un proceso ascendente y gradual en la visión o contemplación dentro de la escala de consistencia ontológica del ente. Y, frente a esto, el amor-deseo de los amantes expulsados hacia el extrarradio del episteme, en un tipo de modalidad discursiva que hay que mantener a distancia para no contaminar con su pestilencia y su locura la cesis de quien busca la verdad. Es por esto, y aquí nos interesaba llegar, que el amor-deseo de los amantes, su relato arqueológico, sus mitos, no podría sino aparecer en boca de Aristófanes. Insistimos, un comediógrafo, un poeta. En ese sentido, bien cabe decir que el Eros fabulado no solo es un no saber, sino aún más profundamente. Es aquello que perturba, violenta, distorsiona al saber y al sujeto, permítasenos el anacronismo, como foco privilegiado de toda episteme. Discurso teratológico. El Eros fabulado, el de Aristófanes, conmociona en los distintos niveles semánticos del término el orden del discurso verdadero y con ello el orden de las cosas. Habitante de los arrabales de la polis amurallada del filósofo, una polis no necesariamente fáctica, pero sí disciplinar y discursiva, el amor-deseo de los amantes encontrará en la poesía y en el canto, y, en lo que muchos siglos después será denominado como literatura, el lugar donde anidar. Pues Platón no solo expulsa a los poetas de la polis ideal, sin expulsar a la vez, en un gesto fuertemente emparentado con el anterior, a los poseídos por la manía erótica. En breve, la expulsión de los poetas es a la vez la expulsión de los amantes. Porque la poesía, como bien nos recuerda María Zambrano, es, cito, en Grecia, llanto, agonía del alma ante la realidad amada que se escapa, llanto ante todo, ante el dolor, ante el placer, ante el amor, dice María Zambrano, ante el amor más que nada, porque en el amor está la cuestión verdadera. Hasta ahí la cita de Zambrano. Lo asombroso, lo verdaderamente asombroso en términos arqueológicos y hermenéuticos, es encontrar con precisión el punto de inflexión exacto donde la cultura europea occidental, si aceptamos con Foucault la tesis de que la filosofía es, cito, la forma cultural más general en la cual podemos reflexionar lo que es Occidente, hasta ahí la cita, si aceptamos pues que la cultura europea occidental define y determina el dominio de lo verdadero y excluye y descalifica epistémica
y ontológicamente no solo una modalidad discursiva más, sino, sobre todo, una experiencia humana, demasiado humana. Tal experiencia no es otra que aquello que, a falta de un mejor término, hemos denominado en esta charla como amor-deseo. Frente a esto, y como sugerencia conclusiva, quizás habría que atender, al menos por una vez, o quizás por última vez, y yendo más allá de los dominios de toda policía discursiva y su férreo control, gesto policíaco que no deja de trasminarse una y otra vez, pese a toda apariencia progresista y radical, a lo que la larga tradición poética de la cultura europea occidental nos ha legado, pese a toda amenaza teratológica. Si Platón en el Fedón nos ha dejado dicho que, cito, nos hemos separado de la locura del cuerpo, quisiera concluir esta charla con la lectura de un puñado de versos de un poeta portugués del siglo pasado, poeta de la sangre y de la carne, poeta mediterráneo, poeta de canto pluvial. El poema se intitula enfáticamente El amor. El autor, Eugenio de Andrade. Cito, el amor. Te amo como el frío corta los labios, como se arranca la raíz al más diminuto de los ríos, e inundándote de puñales, de saliva, esperma, lumbre, rodeando de agujas la boca más vulnerable, marcando sobre tus flancos el itinerario de la espuma. Así es el amor, mortal y navegable. Muchas gracias. Breve. Muchas gracias, Breve, breve. doctor. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Como siempre, siempre nos sube los niveles de comprensión. Complejo, como siempre, las exposiciones del doctor Alfonso. ¿Y qué le iba a comentar? Y ese poema que circuló justamente y acabamos de comentarlo en el póster, Ok, ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? Al final tuve que tomar la decisión de incluir un poema o hacer el comentario a Baucis y Filemón. Es un texto de la Metamorfosis de Ovidio que precisamente, dada la epocalidad que supone, es por demás pertinente por varias razones. Una de ellas es, ok, Baucis y Filemón es un relato idílico, un relato de amor en el centro de las metamorfosis. En la obra completa, ¿no? Aparece exactamente en el centro. Tiene que ver con la hospitalidad, ¿no? Filemón y Baucis reciben a Zeus, a Júpiter en la versión latina, ¿no? Y le otorgan hospitalidad. Ellos son dos ancianos, ¿no? Y cuando les preguntan qué quisieran como respuesta a esta hospitalidad como regalo, ambos contestan que no quisieran ver morir al otro, ¿no? Es un texto muy bello porque en algún momento dice, y nadie mandaba y nadie obedecía, ¿no? O sea, era un hombre y una mujer, un anciano y una anciana, habitaban en una choza humilde, con mucha pobreza, pero no hay ni quien mande ni quien obedezca, ¿no? Digamos, había como... Y al final Zeus los premia convirtiéndolos en un árbol, ¿no? En un solo tronco una sola corteza, perdón, con dos expresiones, digamos, ramas, ¿no? De tal modo que ninguno de los dos ve morir al otro, al contrario, siguen vivos y se convierten en un lugar de culto para la tradición antigua, ¿no? Me interesaba mucho que leyeran ese texto por una razón. Primero, metamorfosis, ¿no? La metafísica platónica, y esto creo que es algo que podemos defender sin mayores notas de pie de página, es una metafísica monotética, ¿no? Una metafísica de la identidad y de la unidad. O sea, pese al sofista de Platón, donde se habla de la diferencia, esa diferencia siempre será una diferencia relativa, una diferencia que no es heteron como tal, sino un heteron en función de la mismidad, ¿no?
Eso por un lado. Por otro lado, el tema, el objeto, el discurso del amor-deseo es eh, recluido, voy a ocupar esa palabra, en el ámbito de un discurso que no pretende validez epistémica. ¿Sí? O sea, se excluye. Eso, digamos, por eso me interesaba mucho que leyeran el texto de Filemón y Baucis, porque esto se va a llamar literatura. Todavía no se llama así. Y esto Foucault lo dice muy bien en otro texto, no en los que yo me refería. Yo me refería a entrevistas de los años 60. En textos posteriores hablará de, bueno, la literatura es un fenómeno relativamente reciente. Él ubica hacia los siglos XVI, XVII y pensará que es un fenómeno moderno, ¿no? O sea, estos textos, pero la significación epistémica pues está disminuida. Es un texto que habla de metamorfosis, es el texto de un poeta, es el texto de algo que no tendrá cabida dentro del orden del discurso legítimo, válido y serio, ¿no? Entonces, por eso me interesaba que leyesen Baucis y Filemón de Ovidio, ¿no? Un poeta que además dedicó un texto al amor, ¿no? Un texto muy famoso. Hacia allá era como la intención. Iba a ser un resumen del texto, pero al final pensé que quizás habría que utilizar un texto relativamente contemporáneo, el fragmento de Eugenio de Andrade. Es un poema completo de Eugenio de Andrade que ocupé, es de hace 20 años, o sea, no es un texto que tenga los 2000 años que tiene la metamorfosis de Ovidio, ¿no? Entonces eso me parecía sugerente para poder dar cuenta de dónde, cómo Platón establece funda una exclusión definitiva, y la tematización del amor no será propia del discurso filosófico serio. Por eso hablaba del injustamente olvidado libro de Eugenio Trías, que es Tratado de la Pasión, sino habitará en un ámbito hasta cierto punto espectral discursivo, ¿no? O sea, que no es epistémico, fuertemente hablando, ¿no? En el sentido platónico del término, ¿no? Entonces, digamos, por eso, ¿no? Por eso Baucis y Filemón. Una razón más, cuando Goethe en el siglo XIX escribe Fausto, la segunda parte de Fausto, hacia los años 1825, por ahí, encuentra y recupera esta historia, este relato de Filemón y Baucis, para mostrar el fin de la antigüedad, ¿no? Frente a eso se impone una modernidad mecánica, maquínica, instrumentalizada. Goethe llega a hablar de la construcción de puentes, es impresionante porque dice, bueno, el espacio del árbol donde confluyen Filemón y Baucis termina siendo aplastado por la necesidad de una ingeniería que propicie el progreso de carácter material e industrial del mundo, ¿no? Entonces el diagnóstico de Goethe es brutal, ¿no? Lo recupera muchos siglos después, entonces es 20 siglos después, 19 siglos después al menos, ¿no? Entonces es muy impresionante, ¿no? A la mitad, a la segunda parte del Fausto de la Eresa, wow, ¿no? Sí, la verdad es que muy impresionante. Se despide de la antigüedad, ¿no? La antigüedad es eso, ¿no? Yo quisiera un poco más atrás, o sea, Platón, ¿no? O sea, Ovidio, ¿no? Siglo I, pero 5 siglos antes o 4 siglos antes, Platón está diagnosticando, bueno, ¿no? Habría, pues sí, una política del discurso, ¿no? Y una disciplina discursiva, y frente a eso, lo que se excluye, que no es solamente una modalidad discursiva, sino una experiencia, ¿no? Por eso me parece pone en boca de Aristófanes el lugar del amor-deseo, ¿no? No es eros propiamente hablando, porque el eros platónico es un eros que busca la forma de la belleza, ¿no?
y es ascético, ¿no? Supone un camino de ascesis. En cambio, en el caso de Aristófanes, pues no es prescriptivo, es descriptivo. ¿Sí? O sea, no es prescriptivo. En Platón, el eros platónico, o eso de amor platónico no existe. El eros platónico es prescriptivo. ¿Sí? El eros o el amor deseo aristofánico es descriptivo. Y eso, uno es mitos, otro logos, uno es relato, otro supone un control discursivo que no admite eh, esa, ese riesgo de lo teratológico, de lo que puede dar lugar a la diferencia. ¿Sí? Bueno, Ujú. por eso. ¿Sí? Sí, doctor, qué complejo, bueno, sí, qué complejo lo que está comentando. Antes de justo de, bueno, si quiere, antes de que se me vaya la pregunta con respecto al comentario que acaba de hacer, ¿por qué cree que Platón haya puesto justamente, ¿no? En esta, porque si el amor es justamente prescriptivo desde, o sea, desde la visión griega, ¿no? ¿Qué es lo que entonces está queriendo transmitirnos Platón en la voz de Sócrates, más bien Sócrates en la voz de, no, ¿cómo lo decimos? Platón en la voz de Sócrates, Negativa, no más bien. este, Ah, yo, a ver, diría varias cosas, pero una de ellas es, por ejemplo, en Fedón, ¿no? Una de las cosas que Platón dice es, y que cité en mi charla es, nos hemos separado o liberado, el término puede traducirse como liberado literalmente, de la locura del cuerpo, ¿no? Um, en República todos sabemos la exclusión de los poetas, que siempre pensaba, bueno, al menos después de algunos años de lectura, no es un asunto solamente metafísico o ontológico respecto a los grados de distancia, 3 grados respecto al ente verdadero, ¿no? Y entonces la copia de la copia. Hay un pasaje en el libro 9 de República donde es brutal, o sea, Platón está excluyendo a los poetas en sentido, digamos, abstracto de quien escribe versos. O sea, alguien así como versificando, bueno, no, está excluyendo a los poetas trágicos. Y una de las cosas que dice en el libro 9 es, porque dan lugar a expresiones públicas, ¿no? Que tienen que ver con el llanto, con el dolor, con el amor. Y Platón dice, literal, lean el libro 9 de República, que hay poca andreía, dice Platón, poca virilidad. Son expresiones femeniles. Eso dice, el término que ocupa es andreía. Carecen de andreía, carecen de lo viril, ¿no? Entonces o sea, ¿qué es eso de andar dando gritos y llantos porque eh, se cometió hibris o amartía, para no llegar tanto, amartía, digamos, es que es como la culpa griega, ¿no? Y dice, eso es peligroso, ¿no? Es peligroso para la salud, dice, de la polis, ¿no? Expresiones que carecen de andreía. No es mentira, se lo digo de verdad. En griego aparece el término andreía, así. O sea, que es ¿no? Que tiene que ver con lo corporal, tiene que ver con lo que también recuperé de María Zambrano, el llanto, el dolor, expresiones que escapan al control de logos, al menos de un tipo de logos. Vale, seamos justos en esto, de algún tipo de logo, ¿no? Del logo socrático platónico, ¿no? O sea, eso tiene que estar controlado, ¿no? Y todo lo demás perturba, ¿no? Perturba el decir, pero al perturbar el decir perturba las cosas, ¿no? Y entonces, en fin, yo creo que sí hay una exigencia platónica de excluir aquello que provoque perturbación respecto a logos. Y el logos, lamento, estaba pensando en algunos amigos muy queridos míos que no estarían de acuerdo, pero
filósofos, claro, pero al menos en ese Platón, estoy hablando del Platón de Fedón, Platón de Banquete, Platón de República, es un logos falocéntrico. O sea, no sé, habría que pensar en logos de Timeo, pero al menos en el caso de estos tres diálogos, que son a los que me referí en la charla que di, sí es un logos falocéntrico, ¿no? O sea, en el sentido, si quieren, derridiano, pues, pero de repente también es demasiado manido y puede servir para cualquier cosa. No, es que hay que como encontrar a qué se está refiriendo. No está refiriendo a, como se los dije, el libro 9, al final del libro 9 está esa expresión. O sea, el poeta trágico tiene un problema porque posibilita, legitima, valida institucionalmente, porque la polis es una institución y la práctica de la tragedia en una práctica institucionalizada, legitima expresiones que son poco viriles, poco masculinas, diríamos ahora, ¿no? Pero, ¿no? Entonces ahí hay muchísimas cosas que pensar y que decir, ¿no? Yo en algún momento pensé estas charlas, sí, como refugiarme en Derrida y como, preferí ser menos atrevido, ¿no? Ser un poco más cauto, ¿no? Y solamente analizar a nivel del discurso, en términos Foucaultianos, ¿no? Así como, pero me parece que hacia allá también podría llevarse, o sea, hacer una lectura Foucault, Derrida, y la hermenéutica como tal, ¿no? Me refiero a Gadamer y compañía, bueno, hacer una lectura, ¿no? de un texto como de esta índole, porque lo que Foucault dice es muy importante. O sea, Foucault dice, a ver, hay, los textos no solo dicen, hacen, para decirlo rápidamente, hacen algo. O sea, no solo es un decir respecto a, no, es un hacer, ¿no? Y si tiene razón Foucault, vamos a poner a discusión, tiene razón que la filosofía es la forma cultural en la cual Occidente se reconoce a sí mismo, pues su hacer, que se da en el plano discursivo, es fundamental. Y remitirse a las fuentes, aquí sí, sentido también fuerte, ¿no? La fuente en este caso sería banquete platónico, ¿no? Pues es por demás relevante, ¿no? O sea, no es casualidad que Platón ponga en boca de un comediógrafo, con todo lo que se implica, ¿sí? Mm, la experiencia erótica, ¿no? ¿Sí? Y que ponga en boca de una mujer a través de la cual Sócrates está iniciando en los saberes del Eros el camino de la iniciación que conducirá, ¿no? A esa manifestación que sería, o esa expresión, o esa experiencia que sería la contemplación teorética de la belleza, ¿no? O sea, en fin, creo que um, um, eso, habría que pensar todos esos estratos y niveles semánticos, porque no son casualidad. Un texto tan complejo como Banquete no es casualidad que vaya poniendo en cada lugar lo que corresponde, que vaya con ese gesto, con ese hacer, determinando y definiendo y estableciendo criterios de exclusión y de inclusión, ¿no? Así, bueno, esto va para allá, está bien. Si quieren hablar del amor, está la poesía y la literatura, lo que se llamará literatura, pero el discurso serio, el discurso verdadero, que funda verdad, no tiene por qué tematizar eso, ¿no? No sé, o sea, esa era como, esa es como la intuición de fondo que acompañó que acompaña esta lectura y acompaña mi intervención. O sea, ¿no? Insisto, en algún momento lo dije, es una hipótesis impertinente, pero a veces las impertinencias pues son bastante necesarias para poder pues repensar, ¿no? Así como, o sea, Foucault pensando en Foucault, no hace un análisis del banquete, hasta donde yo sé,
hasta donde recuerdo en las lecciones, en los cursos, no hay análisis del banquete, pero sí otros diálogos de Platón, ¿no? Pero sí encuentra, digamos, textos donde se fundan exclusiones y dominios discursivos, ¿no? ¿Qué cabe en qué y qué no cabe en qué? ¿No? Ya lo que está legitimado y algo que no, ¿no? Entonces el saber va por allá. Esto es no saber, pero es más que un no saber. No solo es falsedad, es perturbación. ¿Sí? El sujeto epistémico tiene que estar, permítanse el anacronismo, sé muy bien que, o que al menos se discute, que si en griego, para el contexto griego se puede ocupar el término sujeto, permítanse el anacronismo, implica autocontrol, no perturbación. Va de nuevo, libro 9 de República, ¿qué es eso? Andar dando gritos por dolor por la muerte de Ifigenia. O sea, ¿no? Y sí creo que no es necesario demasiada malicia para leer ahí un logos falocéntrico. O sea, no se necesita ser un derridiano eh, militante para llegar ahí. O sea, claro, ¿no? Creo. Al menos eso sospecho. Fíjese, doctor, que nuestros oyentes, muchos de ellos, pues están iniciando justo, ¿no? La carrera de filosofía y se leen uno de los textos, por supuesto, queridos, ¿no? Son los primeros, ¿no? De Platón, los diálogos, sobre todo el del amor por qué es el amor, ¿no? Y es muy interesante y se lo menciono porque, bueno, habrá que eh, pensar justamente, ¿no? Digo, para que puedan justamente comprender, ¿no? Lo que está usted poniendo sobre la mesa, que son verdaderamente una problematización sobre el cómo se expresa, ¿no? O sea, en qué términos queremos decir verdad o no sobre el amor, que como bien dice, tiene que ver con una experiencia. Y las experiencias, ¿no? Si se me permite muy fenomenológicamente, las experiencias estas sí, existenciales, ¿no? Estas experiencias tan profundas que tienen que ver con eso, ¿no? El amor, el sufrimiento, el odio, pues difícilmente encuentran eh, un discurso, ¿cómo decirlo?, epistémico, un discurso eh, descriptivo. Es decir, quizás valdría la pena aquí, ¿no? Mostrar o preguntarnos el por qué, o más bien aclarar que en este diálogo, por ejemplo, pues hay la necesidad, como en otros diálogos, pero en la necesidad de Platón de utilizar un mito, ¿no? Porque esa mujer de la cual le llega, ¿no? Le habla a Sócrates, pues no es una diosa, no es una mujer, digamos, normal, ¿no? De a pie, sino que Claro. o sea, es una diosa y es divino, ¿no? El asunto, para empezar. Es decir, que podríamos interpretar que, que podría ser una fuerza, energía femenina. A Pero ver, bueno, esa es espérame, un segundo, con esto para que puedas comentar lo que quiero que vean los chicos. El cómo está construido ese discurso, porque necesita el mito, o sea, necesita el relato, necesita la literatura. Uno, como bien ahora mencionabas, la pone en la voz de Aristófanes, que es un comediante, pero además el cómo cuenta, cuando le toca hablar, lo hace a través de un mito. O sea, es decir, no está explicando nada, ni está discutiendo nada, ni está exponiendo nada, está relatando una historia, ¿no? uh-huh. Porque porque parece que es imposible expresar eso que es el eros en términos descriptivos o en términos dialógicos, ¿no? Es decir, necesita otro lenguaje para poder acceder a esas experiencias como hoy en día, ¿no? Porque también para nuestros escuchas, pues el doctor ha hecho referencias a varios filósofos muy importantes, pero ya del siglo XX, ¿no? Y que han interpretado, bueno, además sabemos que el diálogo es un diálogo, eso, ¿no? Pues muy trabajado
Y que, bueno, hay una interpretación sobre cómo podemos transmitir o cómo podemos aspirar a un nivel de verdad cuando queremos hablar del dolor o cuando queremos hablar del eros, ¿no? Bueno, del amor, aquí, como lo tradujo amor deseo, ¿no? Ujú, Entonces yo creo que lo que está poniendo ahí, no sé qué piensan, ¿no? Yo no soy tan experta en ese periodo, pero sí creo que necesita otro lenguaje para poder transmitir, porque además creo, no sé qué piense, pero de los 5 o 6, ¿cuántos son los 5 o 6 discursos que se dieron ujú. sobre el Sí, amor? sí. Pues eso es ese de los más bellos, ese, ¿no? Ese es el de los, el que, el que, el que nos da luz, ¿no? O sea, nos deja ver un poco más allá de eh, no sé cómo decirlo, en esa comprensión, o sea, que nos permite comprender, ¿no? De fondo. Ujú. Sí, te digo, a ver, pero sí son varias cosas, o sea, a primera instancia, o sea, Diotima no es una diosa, es una sacerdotisa, ¿no? O sea, así es una, está mediando eh, eh, un saber, vamos, que tiene un carácter, sí, eh, no vulgar, diría, un poco para la expresión, porque se refiere a la afrodita vulgar, sino un saber, un orden mucho más, em, o más bien, que pertenece a un orden de iniciación, ¿no? Un orden de iniciación en las cuestiones eróticas. Eh, pero mi pregunta, entiendo por hacia dónde vas, pero mi pregunta es, a ver, ¿es que necesitamos otro lenguaje para hablar del Eros? ¿Necesitamos el lenguaje de Aristófanes para hablar del Eros? ¿O es que Platón, y desde Platón, y a partir de Platón, necesitamos ese otro lenguaje, ¿no? O sea, son los encomios, están ahí, ¿no? Hay unos muy problemáticos, como el que legitima la pederastia, pero es súper problemático, ¿no? Así como, pero no, problemático para nosotros en el siglo XXI, y problemático ya para, al menos para Aristóteles, pues, como alumno de Platón, ya era problemático ese encomio, ¿no? Pero bueno, tenemos el encomio médico, en fin. Lo que me gustaría a mí recalcar, digamos, y resaltar y poner a discusiones qué es lo platónico de ese diálogo. O sea, ¿qué es el platonismo histórico, por decirlo de esa manera? O sea, ¿cuál es el platonismo histórico? No, no es Aristófanes. O sea, Aristófanes nos puede resultar sumamente sugerente, conocemos el relato sobre el andrógino, ¿no? Esa búsqueda, ese símbolo, es bellísimo, como dices, es muy bello. Mi pregunta sería, y es una pregunta impertinente, por supuesto, ¿es eso platónico en términos históricos? O sea, no Platón nos está diciendo en realidad, bueno, eso está bien, pero es eso, solo un relato. Nos puede fascinar, nos puede resultar sugerente, nos puede resultar bello, pero no es un logos. O sea, no es logos, es mitos, lo dice expresamente. El logos implica otra cosa, va dirigido ya no hacia, por ejemplo, la experiencia amorosa en términos de amor-deseo, ¿no? De los amantes que están errando por el mundo buscando la contraparte que les corresponde. No, el que realmente quiere alcanzar en inagotable filosofía, dice Diotima, discursos, tiene que prescindir de eso e ir depurando, ¿no? Hasta alcanzar la rotundidad, pureza y limpidez de la forma, ¿no? De la forma belleza. Y no perderse, voy a decirlo de esta manera, en la heterogeneidad de lo ente, ¿no? O sea, sí, bueno, de lo ente para haber mucho ente, pero en realidad el camino
del Eros es un camino ascendente hacia la contemplación, ¿no? O sea, contemplar la forma belleza. Lo que conduce hacia esa contemplación, eso es lo erótico, ¿no? Así como es esa fuerza, sí, una fuerza, una energía, sí, sí, estoy de acuerdo, podríamos ocupar ese término, una dinamis, diríamos en griego, ¿no? Que nos conduce hacia allá, pero está orientado, regulado, sancionado. Me parece que habría dos ceros, o sea, más allá de todos los encomios, habría dos ceros. Un eros sancionado, que es el eros platónico, el eros de Diotima, el eros de Sócrates, el eros del filósofo y de la filósofa, que va a dar lugar a discursos de inagotable filosofía, y un eros fabulado, que no es filosófico y que sí se mueve al nivel de la superficie de los cuerpos. Así como, eh, quizás, por ejemplo, entiendo para los chicos que están iniciando el estudio en filosofía, y sí, el banquete es uno de los diálogos más complejos de Platón, por todos los niveles en los cuales se está moviendo, ¿no? Digo, que aquí no introduje, por ejemplo, el papel final de Alcíbiades, ¿no? Apareciéndose ahí en medio, poniendo todas las cosas, generando otra vez una situación de perturbación, ¿no? O sea, perturbando, ¿no? O sea, a todos excepto a Sócrates, que Sócrates se mantiene imperturbable, ¿no? Y eso no es casualidad, ¿no? O sea, um, sí, la influencia de mi lectura es, sí, por un lado Foucault, por el asunto de los discursos, pero por otro lado María Zambrano. María Zambrano en el bellísimo texto que es Filosofía y Poesía dice cosas que hay que repensar y releer, ¿no? O sea, que es un texto breve, escrito en el 38, 39, escrito en Morelia, por cierto, escrito en México, ¿no? Es un texto bellísimo y que tematiza esto, ¿no? Ella sobre todo ¿Cómo habla se de llama el texto? filosofía y poesía, sí. Está editado por el Fondo de Cultura Económica, se consigue muy fácilmente, es un texto, empieza hablando del Fedón, empieza hablando de Platón, ¿no? Y al final hay una defensa del neoplatonismo, donde recupera vía el amor, ¿no? La escisión platónica entre filosofía y poesía, ¿no? Pero al menos los tres, cuatro primeros capítulos está dedicado a esto, ¿no? Así es, bueno, es que Platón está fundando esto, Platón está estableciendo la escisión, ¿no? María Zambrano habla, por ejemplo, del desasosiego, de la perturbación, en fin, dice, ¿no? O sea, el, el, el poeta dice las verdades incómodas y las concentra en dos cosas, dice María Zambrano, en la muerte y en el amor, ¿no? O sea, ¿no? Y el filósofo quiere conjurar ese peligro discursivo, ¿no? Y Zambrano sostendrá, esto funda Occidente. ¿Sí? Eso es lo que a mí me resulta inquietante, a mí, ¿no? ¿Cómo gestos discursivos pueden fundar tradiciones con tanta potencia? ¿No? O sea, de manera tal que invertiría la pregunta que me haces respecto a, no es que, lo diría así, no es que Platón nos haya mostrado que se tiene que hablar del amor en términos de amor-deseo de los amantes en un discurso determinado, sino que él funda esa distinción. ¿Sí? O sea, él funda la escisión y dice, bueno, ¿no? Así, ahí tiene cabida. Porque claro, lo que está detrás, en una buena medida, es el orfismo, pero eso es otro gran tema, ¿no? Debería quedar también, ¿no? Eh, porque sí está detrás. Yo no lo quise mencionar porque era meterme en un camino amplísimo también y muy rico que en Platón está, ¿no? Y a quien le interese, pues hay muchísima literatura secundaria al respecto, pero también está la presencia, digamos, órfica, ¿no? Y me refiero a Orfeo bajando a los infiernos, como, ¿no? Por amor, ¿no? Y renunciando
eh, y a través del canto, de la lira, de la lírica y de la poesía, seduciendo hasta a Hades, ¿no? O sea, bien, ¿no? Pero eso es algo que está en el platonismo, ¿no? O sea, pero yo diría eso, o sea, leer el banquete es muy exigente, hay que identificar el papel, la personificación, por decirlo de esta manera, de cada uno de los que intervienen en el diálogo, e ir mostrando cómo se va tejiendo un discurso y preguntarse, me parece a mí, qué es lo platónico del mismo, ¿no? Hay un autor que quizás que ya está traducido, yo lo leí hace muchos años, yo lo leí en inglés, pero está traducido, que es Halperin. Halperin tiene un libro que se llama así, ¿Por qué Diotima es una mujer? Sumamente recomendable, sumamente legible, es un texto muy sugerente para esta discusión, ¿no? Yo hace muchos años, no lo recuperé aquí porque lo leí hace muchos años, ya está traducido al castellano, así se llama, ¿Por qué Diotima es una mujer? Halperin es un Foucaultiano, ¿no? Entonces hace una lectura respecto a por qué Diotima es una mujer, ¿no? Cómo la sabiduría del Eros, ¿no? Va a depender de ninguno de los varones que intervienen en el banquete, porque recordemos que en el banquete sí hay mujeres en algún momento, pero están tocando la flauta y las corren. Dicen así como salgan, se nos quedamos solamente nosotros, porque no somos los que tenemos la atribución de decir algo en torno a ellos, ¿no? Entonces es verdaderamente enigmático que aparezca Diotima. El autor que le recomiendo, de verdad es muy recomendable porque además escribe muy bien, así, es muy generoso en su escritura. David, te me acordé del nombre propio, David Halperin, ¿por qué Diotima es una mujer? ¿No? O sea, es toda una discusión respecto, y, y es muy esclarecedor, ¿no? O sea, tiene una respuesta, me parece muy pertinente respecto a eso, así como, bueno, ¿no? hay, hay, hay razones por las cuales Platón decide hacer eso, ¿no? Pero insisto, a mi parecer es uno de los diálogos más complejos, pese a que lo leamos muy pronto, todos como estudiantes, porque me pasó a mí, supongo que te pasó a ti también, lo leemos muy pronto en la carrera. Lo leímos juntos en un curso, Leemos doctor. juntos, sí, 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 y después con los años uno va releyendo el banquete y dice, wow, esto está en otro, esto es bastante complicado, ¿no? O sea, muy complicado. Y hay que releerlo y volver a leerlo y repensarlo y hacer, digamos, un ejercicio hermenéutico al respecto, ¿no? Para poder más o menos dar cuenta de por dónde va. ¿Qué es lo que no solamente dice Platón? ¿Qué hace Platón con ese diálogo? Un poco esa distinción me gustaría reiterar entre el decir y el hacer. Eso es importantísimo, ¿eh? Lo que hacen los textos, y eso yo creo que solo se reconoció, no sé qué piense, bueno, es interesante que ahora lo mencione, pero este hacer de los textos yo creo que cobra sentido justamente a partir del siglo XX cuando no hay verdad que perseguir, doctor. O sea, estas verdades grandotas que Platón quería encontrar sobre el héroe, o sea, cuando no queda más, lo que queda es que el texto piense, o sea, que haga, ¿no? En ese sentido, o sea, que haga cosas, o sea, que nos haga, ¿no? Girar un Diría poco. Foucault, produce sentido. Exacto, Produce exacto, sentido. produce sentido. Y es interesante que diga que este texto hace eso, que lo que dice y lo que hace, y no me deja de dar vueltas justamente pensando en Platón, porque no es el único diálogo en el que usa un mito. Yo le pregunto, doctor, ¿qué función entonces tendría en Platón este tipo de argumentos? Estoy pensando, por ejemplo, en el Protágoras, ¿no? Que también introduce en otro contexto y otro tema, ¿no? Completamente diferente, pues el mito justamente de Prometeo. O sea, ¿por qué esa necesidad? Eso y los modelos o los ejemplos, ¿no? Que utiliza. Bueno, pero estamos hablando del mito en contraposición un poco a Logos, que es el que está sosteniendo, ¿no? En su interpretación, diciendo que justamente lo que nos muestra es que la explicación del Eros, pues solo es eso, a nivel, ¿no? Se explica así. ¿Qué función tendrían en ese sentido, así como está entendiendo el mito en el banquete, que en ese sentido,
o sea, cómo está utilizando el mito en Platón, o sea, en sus diálogos? O sea, ¿cuál podría ser su intención? Yo creo que, y no quiero salirme por la tangente, pero creo que habría que hacer un análisis diferenciado, o sea, pluralista, me atrevería a decir, ocuparía esa palabra. O sea, es que son distintas las funciones, o sea, al final de República hay un mito potentísimo, escatológico, ¿no? En Protágoras, como señalas, ahí está el mito de Prometeo, en el banquete. Sí son los límites de Logos, eso creo que podría decirlo como en términos muy generales, ¿no? El Logos alcanza un límite, ¿no? Y el mito sí lleva verdad, ¿no? Una verdad que es, digamos, um, no rotunda, pero me atrevería a decir algo que Platón dice en el Timeo, que digamos es el último diálogo de Platón, quizás el último es Leyes, pero el Timeo se reconoce un diálogo de vejez, ¿no? Mm, Perdón, estoy recordando el término griego, en español es relato probable, en griego el término para probable es icona, y lo que dice Platón es que hay objetos, pensando en el Timeo, cuya tematización no puede llevarse a cabo a partir de un logos. eh, es curioso, me acabo de acordar, la verdad es que no recordaba esto, ahora que la pregunta me la haces, lo recuerdo. Dice Platón que no puede ser a través de un logos, eh, el término que ocupa es paternal, en el sentido de un logos firme, sólido, que sostenga. Él habla de un logos bastardo. Uh-huh. Compara el mito, el relato probable con el logos bastardo y dice, bueno, es que hay objetos cuya tematización no puede darse de esa manera. Necesitamos de un relato probable. Solamente quedarnos en el nivel de lo que nos permite, digamos, inteligir parcialmente algo cuya propia naturaleza es opaco a la transparencia del logos. Ya lo dije como quería decirlo. ¿Sí? Hay un resto, ¿no? En Timeo ese resto se llama Jora, ¿no? En Protágoras ese resto pues es la Tecne, ¿no? O sea, Prometeo, o sea, ¿no? En fin, habría que hacerlo de manera diferenciada. Claro, un relato probable también es el final de República con toda una tematización respecto al más allá. Eso, vaya, no hay logos eh, en el sentido fuerte de discurso totalmente transparente, límpido y estructurado, si quieren, hasta, eh, no hasta, sino estructurado dialécticamente que permita dar cuenta de eso, ¿no? Es solamente intentar hacer inteligible, ¿no? Yo creo que el lugar donde mejor tematiza Platón eso es en Timeo, o sea, donde lo tematiza, o sea, donde le preguntan, bueno, ¿por qué ocupas mitos, no? O sea, ¿por qué estamos aquí hablando del mito del demiurgo? ¿Y por qué estamos hablando aquí del mito de la Jora? Bueno, porque el objeto de tematización es mm, refractario, ¿no? A la transparencia de logos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como hay en Platón una relación isomórfica, ya voy a ponerme isomórfica entre logos y eidos, ¿no? Cuando estamos frente a algo que no es plenamente eidético, como en este caso la Jora, como en este caso el origen de la Tecne, como en este caso el amor deseo, pues tenemos que recurrir a un relato probable, ¿no? Eikotamitos, así es como dice Platón en griego, en
Timeo, ¿no? Y ahí es donde lo tematiza, y dice, no, si necesito ocupar este tipo de discurso, y no es mentira lo que les estoy diciendo, dice literal, es un logos bastardo, y la palabra bastardo no es casualidad, está hablando de un logos que no es legítimo, pero es el único que tenemos para poder acercarnos a esto, ¿no? Um, va el comercial. Yo escribí un artículo sobre esto hace algunos años que se publicó en un libro que editó la UNAM, que se llamó el libro Pensar la metafísica, creo, si no me equivoco. Sí. ¿Y el artículo? El presente de la metafísica fue un libro que se editó la Facultad de Filosofía de la UNAM. El artículo se llama Platón, Metafísica e Inconceptuabilidad. Uh-huh. Por ahí anda, no sé dónde. Bueno, en el libro que se publicó allá en la Facultad de Filosofía y Letras, no, porque lo que me interesaba mucho pensar en esta discusión. Hace rato que no la pensaba, la dejé por ahí, ¿no? Pero sí, sí, porque sí hay un momento en el cual Platón mismo pues, No reclama. tiene remedio, tiene que aceptarlo. Sí, así es. Eso Por, es por, la limitación del logos. así es, sí, así es. Por la Y no naturaleza, tuvo otro remedio que decir naturaleza que de lo era otro, ilegítima. bastardo. Sí, 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 no, de verdad, lo dice así, literal. Es un logos bastardo. Es un relato probable. Es el modo en el cual podemos acercar a algo que rebasa ese isomorfismo. El problema está en el isomorfismo, ¿no? Si tú identificas logos o sea, bueno, estableces una relación isomórfica entre logos y eidos, las cosas se complican mucho, ¿no? O sea, porque entonces, bueno, si no hay, si lo otro no es eidético, plenamente eidético, tienes dos opciones. O lo expulsas definitivamente, que por ejemplo es la opción del Fedón, llega en el Fedón a decir, ocupa el término, lo que voy a decir también es literal, dice que el soma es alógico, o sea, está fuera de logos, de todo el orden de logos, por eso es la locura del cuerpo, y locura es en sentido fuerte, o sea, no hay logos, porque no hay eidos ahí, es extraño a Leidos, ¿no? Lo otro de Leidos, pues, de eso no hay que hablar, de lo que hay que hablar es de lo que admite la transparencia discursiva. Otro, bueno, pues, este, bueno, no sé si ya están leyendo Fedón, pero cuando lean Fedón, pues llega a ser un estorbo lo corpóreo, llega a ser patológico, lo dice literal, no estoy inventando, lo dice, ¿no? Entonces, después lo va matizando, o sea, ¿no? Por ejemplo, ya en Timeo, que es un diálogo de vejez, pues no, el asunto es mucho más interesante porque no es excluir eso, sino intentar tematizarlo desde los límites de un logos que no puede tener la legitimidad total para decir y nombrar aquello que se escapa a lo idético, pero que, sin embargo, hay que pensar porque el mundo no es solamente un mundo de ideas, ¿no? Hay muchas otras cosas más que requieren ser pensadas, ¿no? Un poco por ahí iría mi respuesta respecto a esa pregunta tan complicada que me acabas de hacer, querida doctora Samadi. Eh, pues así de complicadas son sus conferencias, doctor. Aquí le preguntan, Eddie le pregunta, ¿qué implicaciones tiene la lectura arqueológica del simposium para la comprensión contemporánea del amor y la sexualidad? Yo creo que las implicaciones que podríamos encontrar o sea, madre, creo que las implicaciones tienen que ver con el riesgo permanente, cosa que no digo yo, también lo dijo, no en este contexto, no refiriéndose al banquete, refiriéndose en general a la tradición antigua, Foucault, eh, del carácter prescriptivo, normativo, me atrevería a decir hasta policíaco, de los discursos en torno, en este caso, como ocuparon el término, al amor, ¿no? Y a la sexualidad, ¿no? Y es que a veces puede aparentar el discurso una radicalidad, digamos, lo voy a decir en términos etimológicos, no en términos políticos, etimológicos, una radicalidad anárquica
pero no necesariamente es así. O sea, eh, de nuevo, Foucault, corremos el riesgo del discurso punitivista muchas veces, ¿no? Me parece que una lectura arqueológica del banquete de Platón nos permitiría tomar distancia, identificar y poner en entredicho de pronto nuestros discursos contemporáneos o los discursos contemporáneos, tanto los nuestros como en torno al amor y la sexualidad, ¿no? O sea, el riesgo de lo prescriptivo, de lo normativo, eh, que tiene que ver, yo lo sugerí en la charla que di, con el deseo del discurso del deseo, ¿no? Algo que tampoco estoy inventando yo, algo que sabemos a partir de Freud, que hay un deseo del discurso del deseo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Controlar el discurso del deseo, porque, como lo decía, es un bucle, ¿no? Que no sé cómo, ¿no? Entonces yo diría que habría que tener mucho cuidado, pese a ciertos discursos que aparentan una, em, total alejamiento, un total alejamiento de su carácter prescriptivo. Habría que preguntarse qué se está prescribiendo, si está prescribiendo y qué se está prescribiendo y por qué, ¿no? O sea, no hay que olvidar no solamente el discurso, sino quien emite el discurso, ¿no? Insisto, porque el deseo del discurso del deseo, pues supone a un sujeto deseante. Por algo quiere, uh, no estoy pensando en nada negativo, digo, puede ser con todas las buenas intenciones, pero el infierno está lleno de buenas intenciones, así que hay que tener cuidado. O hay ciertos infiernos que están llenos de buenas intenciones. Yo por ahí diría, ¿no? O sea, bueno. Sí. Bueno, más bien el quid está en justamente el poder moldear, ¿no? Esas subjetividades, o sea, construirlas que me parece que a lo largo del pensamiento filosófico nunca ha sido inconsciente, ¿no? O sea, el poder transmitir o qué conviene, ¿no? Transmite, cómo conviene pensar y qué pensar, eso también lo decía Foucault, ¿no? O sea, que se piense y que no se piensa se gestiona en cada época, ¿no? En cada etapa según convenga a las organizaciones, ¿no? Ningún discurso dirá es inocente en ese Así sentido es. y lo interesante es pensar digo, si uno conoce un poco los contextos griegos, ¿no? De ese siglo, ¿no? A qué estaban justamente respondiendo esas construcciones o esas subjetividades, Así lo es. digo subjetividades, pero ahí no cabe, ¿eh, chicos? No cabe, o sea, en el No siglo cabe. XXI No, no y cabe además hablar tienes, de subjetividades, pero no, y además tienes toda la razón. Ese es digamos, la parte más interesante de la arqueología Foucaultiana que yo no me metí. De hecho, lo que dije fue, solamente voy a meter en este nivel, como no, las condiciones de existencia del discurso, y no, esas son extradiscursivas. O sea, hay toda una trama, ¿no? No discursiva, ¿no? Que habría que pensar, ¿no? Pero eso sí exige muchos años de lectura ya no solo de filosofía, sino de historia, economía, sociología, antropología, en fin, un montón de cosas para poder, ¿no? Llegar a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, lo que Foucault hace en dónde, a ver, en las palabras y las cosas, ¿no? O sea, es lo que hace ahí, o sea, de hecho cita pocos filósofos, Marx, o sea, en realidad se está refiriendo como a una serie de discursos que están ahí que tienen que ver con prácticas que no son propiamente el discurso filosófico, que sería como la punta del iceberg, ¿no? Sino son prácticas, ¿no? Que son, lo nombra así, las condiciones de existencia del discurso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento exacto y por qué ese tipo de discurso? ¿No? Pero bueno, eso sí me llevaría un libro mínimamente, en varios bueno, años de lectura. que está bien, doctor, lo que sea necesario. Tei Amador comenta lo siguiente, siguiendo quizás la línea de la pregunta del actor Samadhi, ¿cuál sería entonces su opinión sobre estos autores que dicen que Platón todavía está inmerso en las concepciones del pensamiento arcaico? Estoy pensando específicamente en Mircea Eliade,
que dice que Platón es filósofo del tiempo circular mítico, por su entendimiento particular sobre la memoria, el alma, algunas explicaciones más bien esotéricas, como la de una musa invocada por los poetas y, por supuesto, el rescate del mito. Yo diría que en efecto hay un elemento arcaico de Platón y me parece que tiene que ver con el orfismo. O sea, también el elemento de la circularidad tiene que ver con el orfismo. La transmigración de las almas, la reminiscencia, sí son elementos órficos. Y sí, no negaría que Platón es deudor de esto, pero al mismo tiempo es disruptor, ¿no? Frente a esa tradición arcaica, digamos. Eh, yo no me atrevería a decir, pertenece a la Grecia preclásica, ¿no? En términos intelectuales, ¿no? O sea, tampoco me atrevería a decir pertenece al siglo XX o XXI, porque ninguna de esas cosas es ciertas, serían exageraciones, o sea, está en los límites, ¿no? Pero sí creo que son límites de los cuales Platón da cuenta. O sea, no está inmerso en ese sentido de solo estar inmerso, sino está inmerso y es consciente de que está inmerso, ¿no? Entonces da cuenta, intenta dar cuenta del discurso, y eso es algo que sí es um, impertinente, digamos, para la cultura, para una tradición que fuese excesivamente cerrada, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Ese arcaísmo, por ejemplo, que es evidente en Fedón, se tematiza y se problematiza, ¿sí? Y eso me parece a mí que es lo propiamente filosófico, ¿sí? La tematización de esos presupuestos en los cuales estamos inmersos inevitablemente. Los llevamos a la tematización, los explicitamos, los discutimos hasta cierto punto, por supuesto, no pueden ser totalmente eh, llevados al plano de la tematización, pero sí en un grado considerable, de tal modo que uno dice, bueno, esto me permite identificar que este discurso es un discurso filosófico, ¿no? O sea, no es un canto órfico, ¿no? Está tematizando, ¿no? En fin, o sea, sí creo, lo que Eliade dice es cierto, o sea, pero si nos ponemos serios, cada una de esas tesis están inmersas en un plano mítico, ¿no? Las tesis filosóficas no están ahí. No quiere decir eso. Las tesis puramente o exclusivamente propias de un logos transparente y legítimo no están ahí, ¿no? Cuando Platón habla de la transmigración, por ejemplo, pues esto está en el plano de, lo dice literal en Fedón, algo que he escuchado y no puedo no hacer caso a lo que he escuchado porque viene de una, ¿no? Entonces, hay que leer con mucho cuidado. O sea, pero sí hay elementos arcaicos, sí, pero con la nota a pie de página o con la admonición respecto a, pero se es consciente que es arcaico, ¿no? Así se ha dicho, así se dice. ¿Es válido que se diga así? ¿Pasa la prueba de un ejercicio reflexivo, discursivo o no? No es solamente estar inmerso. Estar inmerso y al mismo tiempo poner en entredicho, ¿no? Puede salir, puede resultar mm, mm, válido eso puesto en entredicho o puede resultar una falsedad. Pero bueno, eso variará también, insisto, en función de cada uno de los diálogos y del acercamiento, ¿no?, que Platón hace en ellos con el tema, por ejemplo, de los elementos que sí son arcaicos. Yo creo que lo más fuerte de ese arcaísmo está en el orfismo, ¿eh? Es muy fuerte. Y el orfismo es una tradición que al menos cuando Platón la breva, que además es una tradición aristocrática, no hay que olvidarlo, aristocrática,
Y tradición abreva de ella es una tradición que al menos tiene 3 o 4 siglos. No se puede uno quitar 3 o 4 siglos de golpe. Así, bueno, ya no pensemos en términos de sujeto en el siglo XXI. Complicado, digo, Descartes no marca, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, ¿Por qué no les explica, doctor, rápidamente, así como el orfismo, podría explicarlos a los chicos que están ok, empezando? sí, a ver, es una corriente religiosa, discursiva también, poética también, eh, en términos socioculturales propia de las clases o de las élites aristocráticas de la Grecia arcaica y luego de la Grecia clásica, y defendían varias cosas. Por ejemplo, defendían el veganismo, ¿no? Defendían la transmigración de las almas, tenían una crítica muy fuerte hacia lo somático, hacia el cuerpo, eh, y claro, el padre fundador, no así como tal, la expresión fue horrible, el héroe mítico fundador, eso sí, es Orfeo. Y Orfeo, pues es un poeta, de nueva cuenta, un cantor que está enamorado, perdidamente enamorado, para seguir con estos temas, ahora que es 14 de febrero, de Eurídice. Y Eurídice muere por la picadura de una serpiente y es conducida al Hades, ¿no? Como todos eh, como todas las almas eh, humanas, digamos, ¿no? Y Orfeo es tan fuerte su amor por Eurídice que decide eh, ir, ir por ella, ¿no? Y baja al Hades, baja a los infiernos, seduce con su canto al cancerbero, seduce con su canto al dios Hades, ¿no? Y le permite regresar, que uno dice, a lo tónico, ¿no? A la tierra, digamos. El problema está en que le da una condición a Orfeo, que es no voltear durante todo el camino de regreso, que es un camino escarpado hacia arriba, desde el subsuelo hasta la tierra. Y en algún momento Orfeo duda, y entonces voltea, y en ese momento pierde a Eurídice para siempre, ¿no? Regresa a la superficie terrestre y ahí hay una mezcla, una combinación, una vinculación eh, compleja porque no todos los autores se ponen de acuerdo, los especialistas en esto, respecto a cómo se da, pero hay una vinculación, insisto, una imbricación con el dionicismo, ¿no? Y entonces Orfeo se convierte en una especie de cantor órfico, perdón, cantor dionisiaco, ¿no? O sea, vinculado con el horizonte de lo dionisiaco, ¿no? Entonces, claro, también tiene toda la ascendencia apolínea, pero se piensa así, ¿no? Cuando lo que Platón abreva de esto es una tradición religiosa literaria, una tradición discursiva, una tradición también política, pues de nuevo porque pertenecía a un sector social aristocrático y pues los diálogos de Platón como Fedón, es el más evidente, el orfismo está por demás presente, ¿no? O sea, la denegación del soma, del cuerpo, el veganismo, la transmigración de las almas, el conocimiento como reminiscencia, la creencia de la pervivencia en un más allá, en el cual estaremos de manera parcial, en lo que volvemos a incorporar, no sería la palabra adecuada, iba a decir encarnar, pero no, porque la encarnación es cristiana, esto es incorporación, se incorpora la psique en un soma que puede variar, en fin, ¿no? Una serie de preceptos de carácter religioso, de carácter moral, ¿no? Que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, ese es el orfismo, ¿no? Es muy amplio, muy rico. Yo conozco un texto, bueno, varios, pero uno que también fácil, que no se consigue fácilmente, pero supongo que en línea debe estar,
Platón y el orfismo se llama así como tal, de uno de los más importantes especialistas en estos temas, que es el profesor Alberto Bernabé de la Universidad Complutense de Madrid. ¿No? Alberto Bernabé, Platón y el orfismo, sumamente recomendable, está editado por Abada. Se consigue, ¿sí? Es un texto amplio, generoso, rico. Y si quieren orfismo, así como conocer tanto textos de primera mano, porque hay muchos, como comentarios, como la pervivencia del mismo, el profesor también Carlos García Gual, también en español, tiene el libro que se llama El mito de Orfeo, ¿así? Ese está editado por el Fondo de Cultura Económica, también muy recomendable, porque tiene textos. Aparte del comentario que el profesor Carlos García Gual hace, recupera una considerable e importante cantidad de textos órficos. Y ahí uno puede ver nada, que es un texto Muchas bravo. gracias. Muchas Sí, gracias, doctor. Por último, con esta cerramos, doctor, agradeciendo, por supuesto, lo interesante y toda su sabiduría. ¿Qué puede decir un filósofo sobre el amor, sobre el eros, doctor? Porque de eso no hablamos. puede decir muchas cosas, pero a ver, es complicado. Claro, se puede tematizar y hacer como un ejercicio reflexivo y está Platón y están muchísimos autores, pero ahora mismo yo diría, mmm, no, mmm, a ver, no lo que quiero decir es esto. Creo que necesitamos establecer el diálogo con ese lugar al que Platón llevó al Eros y al amor deseo en el banquete, es decir, establecer el vínculo con la poesía, con lo que se llamará literatura, no en Platón, pero se llamará muchos siglos de literatura, y aceptar la exigencia de pensar no solo en el islote de la disciplina, ¿no? Sino realmente acercarnos al ejercicio narrativo y poético que evita el carácter prescriptivo y que nos conmueve en el sentido más fuerte del término. Yo creo que sin conmoción, cualquier discurso en torno al Eros es fraudulento. Eso es lo que yo diría. Es fraudulento. Es por Mm. eso quise terminar la charla que hoy me invitaste a dar, doctora, con un poema. Si no es fraudulento. O sea, si no hay conmoción, no es un átomo, no es una estructura formal, no es una categoría aristotélica como sustancia, no es tampoco una categoría kantiana como causalidad. No se puede. Si no hay conmoción, vale, hay otros temas, muchos. Yo creo que la conmoción no necesariamente es negativa, creo que ahí está la parte que yo defendería. Leer poesía, leer narrativa, leer las Metamorfosis de Ovidio, al menos el cuento de Filemón y Baucis, el relato de Filemón y Baucis, nos llevan a una experiencia que nos conmueve y desde ahí podemos hablar. Si no, insisto, ese discurso es fraudulento. Lo digo de verdad, que lo creo, o sea, lo creo. Eso es lo más que podría decir al respecto. Muchas Ya, gracias. Muchas gracias, doctor. Con esto terminamos. Agradecerles, por supuesto, a todas, a todos, a todes. Invitarlos el próximo viernes. Ha sido una charla verdaderamente interesante. Como siempre, me encanta
a charlar con el doctor Alfonso y nos vemos el próximo viernes entonces. Pues, y a todas. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.